Crisis penitenciaria se reaviva en Ecuador, varios muertos en menos de 24 horas en la prisión de Machala en la provincia del Oro en medio de enfrentamientos entre bandas rivales. Todo esto ocurre en plena semana electoral cuando el país se prepara para una consulta popular, entre otras cosas, que tiene que ver también sobre los temas de seguridad. ¿Qué nos dice esta nueva tragedia sobre el verdadero control del Estado en las cárceles? Vamos a abrir el debate con expertos en ángulo. Bienvenidos. En relación a los hechos ocurridos la tarde de este domingo en el Centro de Privación de Libertad de Machala, se informa que al momento se reporta el deceso de 27 personas privadas de libertad, quienes entre ellos cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión. Las entidades competentes se encuentran trabajando en el esclarecimiento total de los hechos. Mantenerse informados por canales oficiales. Continuaremos informando. Vamos a conocer algunos datos, lo que se sabe sobre este motín carcelario, las muertes de los prisioneros en Ecuador, el total de muertos, al menos 27, fueron hallados muertos por asfixia, colgados en sus celdas por la tarde de este domingo. Horas antes, en la madrugada del domingo, un motín dejó 4 muertos, decenas de heridos en esta misma cárcel. En un comunicado, el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, el SNAI, ha asegurado, sin ofrecer mayores pormenores, que las personas halladas muertas durante la tarde, entre ellos, cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión. Así lo dijeron textualmente. Las autoridades han señalado que aún trabajan para esclarecer los hechos, pero hasta ahora no se ha entregado una versión pública oficial sobre esta masacre, mientras que los familiares de las víctimas recibieron a la 1 de la madrugada los nombres de los prisioneros asesinados para que sean identificados. En la mañana de este lunes, la cárcel amaneció más resguardada con personal policial y militar. Los 33 heridos en los enfrentamientos se encuentran en hospitales de Machala, también bajo vigilancia policial. Una vez descubiertos los cuerpos, se realizó una requisa en esta cárcel. Se halló 4 armas de fuego, más de 60 municiones y explosivos de fabricación casera. La madrugada de este domingo 9 de noviembre fue recibida una alerta desde el Centro de Privación de Libertad número 1 en Machala. Inmediatamente, equipo táctico de la Policía Nacional ingresó al establecimiento donde fue controlado en su totalidad. Esto se debe a la reorganización de los privados de libertad en la nueva cárcel de máxima seguridad. Existen 4 fallecidos. Al momento, los heridos son atendidos por parte del personal de salud. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en Ángulo. Un gusto saludar y dar la bienvenida en Ecuador al coronel Mario Carrillo, ex subdirector general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad, el SNAI de Ecuador, también experto en seguridad. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un honor compartir el espacio con ustedes. Un abrazo a la distancia. Gracias por estar con nosotros. También un agradecimiento y bienvenida a Fernando Bastias Roballo, defensor de los derechos humanos, integrante además de la Alianza contra las Prisiones del Ecuador. Gracias por estar con nosotros, señor Bastias. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Ruth, y un cordial saludo al resto de panelistas. Gracias, coronel Carrillo. Voy a empezar con usted porque usted conoce muy de cerca cómo se lleva la situación carcelaria en nuestro país. Y citar aquí que a finales de septiembre del 2025, otra confrontación también armada en esa misma cárcel, la de Machala, causó en su momento 14 muertes, entre ellas la de un funcionario penitenciario. Y la pregunta aquí que sale a la luz, como decimos, se reaviva el debate de la crisis carcelaria permanente en Ecuador. ¿Qué pasó? ¿Por qué volvemos a hablar de esta situación? Adelante. Lastimosamente, este sistema de rehabilitación social en el Ecuador es un problema recurrente donde nos deja lecciones que debemos aprender para hacer una mejora continua de hace mucho tiempo atrás. Tenemos una reglamentación, una normativa que no se cumple y esto acarrea muchos inconvenientes porque también dejamos toda una responsabilidad
a una secretaría, si estamos hablando de un servicio nacional de atención. Y parecería que ese no es el nivel que corresponde a tan gran problema. Cuando tenemos estos problemas de observar la normativa y la reglamentación, porque en este reglamento de rehabilitación social usted tiene que clasificar a las personas privadas de libertad de acuerdo a su nivel de riesgo, de acuerdo a su violencia, su perfil psicológico, su sentencia, pero obedece a otros temas. Vamos a tratar de mejorar un poco el audio, coronel Carrillo. Enseguida estamos con usted, Fernando Bastias, hablando un poco de lo que decía el coronel Carrillo sobre un reglamento para clasificar de acuerdo a la peligrosidad a los reos, es decir, evitar también que estén bandas rivales abiertamente en un campo de batalla. Fernando, ¿quién tiene hoy el control real de las cárceles en el Ecuador? ¿Estamos hablando del Estado o de las bandas criminales? Gracias, Ruth, por la pregunta. Y en primer lugar, el Estado nunca ha tenido el control integral de las cárceles desde hace muchísimo tiempo. Y esto se debe no a una situación que ocurrió de la noche a la mañana, sino a una progresiva agudización de la crisis carcelaria. Me parece que todo el Ecuador y toda América Latina conoce el contexto de masacres carcelarias que ocurrieron entre el 2019 y el 2023. Y la respuesta siempre fue actuación, la exigencia de sociedad civil, de organizaciones de derechos humanos y también de agencias de Naciones Unidas era atención integral. Un ataque profundo a la red de corrupción y criminalidad, y que entre ellas también se debe a la crisis institucional que mencionaba el colega también aquí presente. Y lo que vemos ahora es el resultado de la agudización de la crisis. No es que volvió a surgir la crisis carcelaria. En enero de 2024, el presidente Daniel Noboa decretó estado de excepción por un supuesto conflicto armado interno y declaró a las cárceles como zonas de seguridad, lo que legitimó la intervención de Fuerzas Armadas y una ocupación permanente, al menos en algunas, y un desplazamiento total de la gestión civil del tema penitenciario. Y si bien es cierto, no escuchamos al principio nuevas masacres carcelarias, pero la crisis se tornó con otros elementos. Por ejemplo, una negativa de acceso a alimentación, acceso a medicamento, tanto así que en el 2025, solamente en la penitenciaría del Litoral, en una sola cárcel, han muerto 400 personas por temas de falta de atención médica o falta de alimentación. Pero lo más grave, que es lo que nosotros advertimos, es que el mantener militares en las prisiones no iba a solucionar el problema de la crisis de inseguridad en las prisiones, la filtración, el ingreso de armas, de drogas, etcétera, etcétera. Y ahora lo que ocurre en las cárceles militarizadas es que son Fuerzas Armadas quienes ahora permiten el ingreso de drogas, de celulares y de armas. Un ejemplo claro es la masacre que hubo en noviembre de 2024 en presencia de militares en la penitenciaría del Litoral. Y el otro problema es que al no ser una medida efectiva, real, si yo saco a los militares de la cárcel, entonces la situación vuelve como ocurría antes del 2023, enfrentamientos masivos entre bandas. Entonces vemos que la militarización por sí sola no es una solución, es una herramienta para transicionar e instalar capacidades, reestructurar todo el sistema penitenciario. Es una herramienta, pero no es la única política pública. Y lo que propuso el presidente Noboa, que muchos criticamos en su momento, ahora está dando resultados. Militares cooptados por el crimen organizado, permitiendo masacres en algunas cárceles, por ejemplo, penitenciaria y Litoral. Y otras cárceles donde los militares han tenido que replegarse porque tienen que tener otras tareas, no van a poder estar ahí nunca. Como no se movió ninguna causa de la crisis carcelaria, la cárcel de Machala le quita a los militares y vuelta nuevamente
masacres carcelarias, enfrentamiento, entre otras cosas. Ya. Entonces el gobierno nunca tuvo la Fernando. solución para poder combatir. Vamos a dejarlo hasta ahí porque ese apunte que usted ha hecho al final me parece interesante y para eso voy a integrar aquí en el panel, saludar en Ecuador al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Gracias por estar con nosotros, coronel, un gusto tenerlo en este panel Ángulo del canal internacional NTN 24. Muy buenos días, un cordial saludo para los panelistas, para la audiencia de este prestigioso medio de comunicación. Gracias por la gentil invitación. Gracias, coronel. Bueno, la primera inquietud, ahí lo escuchábamos a Fernando Bastias hablar un poco. En el 2024, los militares tomaron el control de las cárceles del país por orden de Daniel Noboa, del presidente Noboa. En agosto de ese año, 8 de ellas, incluida la de Machala, en la provincia del Oro, la que está ahora en todos los medios de comunicación local y también internacional, fue traspasada a la policía con las otras cárceles. Coronel, ¿qué falló en la inteligencia, en la seguridad interna del sistema penitenciario de esta cárcel que ahora hace noticia con esta masacre, alrededor de 30 personas asesinadas? Antes de dar contestación a su pregunta, primero plantear lo siguiente. Existen causas directas de esta crisis de inseguridad carcelaria y causas estructurales. ¿Cuáles son las causas directas? Enfrentamiento entre bandas internas. Lo que acaba de pasar en Machala es un enfrentamiento entre lobos y lobos boys, y también con una alianza con choneros, por espacio territorial de control, lo que se llaman santuarios carcelarios. Cada uno de ellos quiere tener un espacio donde pueda ejercer un control territorial dentro de la penitenciaría. Ese es el uno. Uso de armas, de explosivos dentro del penal. Aquí se relaciona directamente con el tema de corrupción. Altísimos niveles de corrupción por parte de integrantes de la SNAI y también de los guías penitenciarios, que facilitan este tráfico permanente hacia el interior de los centros carcelarios. Hacinamiento y sobrepoblación carcelaria. En la cárcel de Machala, por citar solo el ejemplo por el último incidente, está casi al doble de su capacidad al momento. Reorganización de internos y traslados de internos. Esto es lo que generó la masacre en Machala. Estaban al momento tratando de trasladar a estos, algunos de los dirigentes o partes de los más peligrosos de las diferentes organizaciones hacia la cárcel que está instalándose en el sector Santa Elena. Entonces, este proceso generó un malestar interno y comenzó primero a las 4 de la mañana, si no estoy mal, una masacre con 4 muertos y 33 de heridos, y para la tarde ya esto subió a 27 reos sin vida. ¿Cuáles son las causas estructurales? Las causas estructurales están en los siguientes puntos. Crisis del sistema penitenciario del Ecuador. El Ecuador atraviesa una crisis sumamente grave en el sistema penitenciario, y es porque seguimos permitiendo y confiando que el sistema del SNAE, esta organización, siga trabajando directamente en esta competencia. Creo yo, soy de la idea de que tiene que hacerse una reingeniería total del sistema carcelario, en su totalidad, en los cuadros directivos, como también en los cuadros relacionados específicamente al control de los guías penitenciarios. Poder de las bandas criminales dentro de las cárceles, pues ha seguido creciendo, no ha disminuido. Más bien, cada uno de los pabellones se han conformado lo que se podría denominar como un microestado delictivo dentro del mismo centro carcelario. Insuficiente inversión en infraestructura. Los centros carcelarios en el país no tienen los recursos necesarios ni para seguridad, ni para mejorar el ambiente penitenciario, peor, para hacer rehabilitación social, salvo ciertas excepciones, pero el resto de los centros carcelarios no se practica este tipo de actividad que es obligatoria en los centros carcelarios. Lo más grave es la transversabilidad de la violencia. O sea, ¿cómo se traslada la violencia desde el interior de los centros carcelarios, extrapenitenciaría, hacia los barrios y hacia las ciudades? Eso es lo más grave, porque los centros carcelarios en mi país se han convertido en verdaderos centros de gravedad del crimen organizado, con comando y control. El centro carcelario les da la seguridad, allá está muy bien, y desde ahí siguen operando libremente a nivel nacional. Usted me decía, y la pregunta concreta,
con relación al tema del SNAE, ¿qué hay que hacer? Pues hay que hacer una reingeniería total en todo el componente. Creo, mi criterio personal es que pues hay que ver profesionales técnicos que tengan conocimientos sobre manejos carcelarios. ¿Quiénes son estas personas? Antropólogos, sociólogos, criminólogos, expertos en negociación, expertos en rehabilitación social. Esas son las personas que tienen que formar un comité carcelario para administrar los centros carcelarios. Y por otro lado, tiene que hacerse pues una reorganización total. Hay que sacar a todo el personal de guías penitenciarios y estructurar un nuevo curso, un nuevo llamamiento con parámetros y protocolos internacionales y también con sistemas de control y calidad internos de alto nivel. Eso va a mejorar significativamente el tema, yo diría, de la seguridad en los centros carcelarios. Gracias, coronel Pazmiño. Quiero conocer el criterio del coronel Carrillo con respecto a esto que ha afirmado el coronel Pazmiño. Habla de una reingeniería total de guías penitenciarios, de cómo la violencia se traslada, extrapenitenciaría. Estamos hablando de una lucha de poder, que es lo que informan las autoridades. Una, que estamos hablando de la megabanda de los choneros, ligada al cartel de Sinaloa de México. Otra, también se habla de los tiguerones, los lobos. En fin, podría quedarme todo el programa mencionando a todos estos grupos que están ligados a carteles en México y que tienen otros nexos que tienen que ver con el narcotráfico, que de ahí viene gran parte del problema. Pero estamos hablando aquí de un capital humano para empezar a hacer cambios. ¿Cuán cierto es esto? ¿Qué decir al respecto, coronel Mario Carrillo? Adelante. Gracias, un saludo a mi coronel Pazmiño. En verdad es un problema recurrente. Empezaba yo indicando del reglamento de rehabilitación social. ¿Y por qué es importante esto? Que es el punto de partida y que no lo respeta. Ahí se habla del organismo técnico al más alto nivel. Este organismo técnico está representado por las máximas autoridades del Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Participación Ciudadana. Aplaudíamos cuando el presidente Lasso tomó la iniciativa de respetar y hacer cumplir este reglamento. Sin embargo, duraron solamente 2 reuniones y nunca hubo una hoja de ruta, una rectoría para el sistema de rehabilitación social. Los centros de privación de libertad tienen los equipos técnicos en donde ahí se juntan los directores de etapa y los líderes de los ejes de tratamiento. Esto hay que conocer, pero como aquí se privilegia la corrupción, la impunidad y los privilegios, lastimosamente pasa lo que está pasando en este momento y lo que ha pasado años anteriores. Porque cuando uno llega al sistema penitenciario y hace cumplir la reglamentación, pues o es eliminado, o es enjuiciado, o es separado de la institución. Miren lo grave que estoy diciendo, que hay privilegios al más alto nivel, no hay cumplimientos. Y voy a dar ejemplos. Cuando años atrás fui director del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, llegué y tomé a los 15 días al capo mayor, a Rasquiña, y a muchos PPLs que estaban en transitoria, sin justificación, ubicarles donde le correspondía de acuerdo a la clasificación de las personas privadas de libertad. Y es a lo que me refería yo, al perfil psicológico, al nivel de riesgo, a la sentencia, a la violencia, porque hay que hacer un estudio y con eso el equipo técnico decide a dónde le corresponde, más no ubicar pabellones y cárceles por bandas. Eso es lo que se hizo mal y eso es lo que estamos pagando. Cuando entendamos que necesitamos una solución integral al problema de la rehabilitación social, vamos a corregir. Cuestión de muchos aspectos. Por ejemplo, el Cuerpo de Vigilancia y Seguridad Penitenciaria, doctrina, entrenamiento, plan de carrera, no puede pues formarse en 3, 4, 5 o 6 meses, porque eso significa profesionales, entonces no hay una seguridad profesional, no hay la tecnología adecuada, no se respetan los reglamentos, la corrupción.
Y por supuesto, no es cuestión de hacer más cárceles, es cuestión de una reconstrucción del sistema penitenciario. Pero aquí tiene que ver Coronel Carrillo. todo el poder nacional a insistir en la situación de que se necesita el organismo técnico al más alto nivel que haga la rectoría para la rehabilitación social. Coronel Carrillo, importante lo que usted ha dicho, rehabilitación social, que eso es lo que falta. Y hay un problema de sistema. No es cuestión de hacer más cárceles. ¿Usted está de acuerdo con las propuestas que se hacen en campaña electoral para combatir la seguridad, que megacárceles, bueno, ese es el término que se usó en su momento en El Salvador, pero que se replica en nuestra América Latina como si fuese una solución para los problemas actuales? En el Ecuador, aterrizando, usted que estuvo de cerca, usted que fue ex subdirector general de la SNAI, hay que ser valiente para pertenecer a la SNAI, llegando a las penitenciarías, ¿cómo se vive eso? ¿Cuán necesarias son cárceles nuevas o definitivamente de eso es de lo segundo que hay que hablar? Muchísimas gracias por la pregunta, Ruth, importantísimo. Mire, hablé yo que fui director del Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, ¿verdad? Y le hablo de Centro de Privación de Libertad. No le hablo de Centro de Rehabilitación Social, que es muy importante. Nos vendieron la idea de que era una cárcel del siglo XXI. Una cárcel construida al lado de la Panamericana, la carretera principal del Ecuador. No puede ser. Sin servicios básicos. Cuando usted va a tener ahí alrededor de 6.000, 7.000 PPLs sin agua, manejados con cadenas cuando los gas tampoco se involucran en el problema. Vamos a mejorar la señal que tenemos con el coronel Carrillo con respecto a esta situación. Fernando, antes de irme al corte comercial, ahí veíamos lo que decía el coronel Mario Carrillo hablando de la propuesta de cárceles también, entre otras cosas, que si Lazo, que si Noboa. Hablemos de responsabilidades, esto a nivel de ejecutivo, de otras entidades también que tienen que ver con el Estado ecuatoriano. Lo que se disputan las bandas ecuatorianas no es cualquier cosa, como también destaca un estudio de Inside Crime. En los últimos años Ecuador se ha convertido en la autopista de la cocaína hacia Estados Unidos, hacia Europa, y muchas de estas, o gran parte de estas operaciones se lideran o se ejecutan desde las cárceles de nuestro país. Muchas gracias, Ruth. Y evidentemente eso es un problema a la hora de construir más cárceles, ¿no? Sobre todo en lugares determinados. El coronel Carrillo acabó de expresar esta experiencia criticada de la construcción de la cárcel de máxima seguridad en Latacunga, y algo similar ocurrió en estos 2 años por parte de organizaciones de derechos humanos en relación a la construcción de la cárcel de supuesta máxima seguridad en Santa Elena, la cárcel llamada por el presidente del Encuentro, en una ubicación geográfica no solamente de difícil acceso, sino que alrededor hay bosque seco en multitud, pero sobre todo hay 2 comunas ancestrales en la costa cercanas a esa cárcel. Trasladar toda la problemática de narcotráfico, de la situación de inseguridad que genera construir una cárcel, va a afectar también a las comunidades aledañas. Pero claro, eso no significa de que entonces en ningún lugar se pueda construir una cárcel. Y ahí lo que criticamos en primer lugar es cuál fue el análisis de factibilidad para el lugar, pero sobre todo para atender una nueva cárcel, cuando evidentemente la política criminal en el país no estaba funcionando. El presidente proponía como un resultado exitoso un incremento brutal de detenciones de personas, pero veíamos que igual había condiciones de violencia en las calles. Entonces, como no hay un enfoque claro de a dónde se quiere ir como país en cuanto a materia de política de seguridad, es por eso que vemos movimientos bastante mediáticos que traen consecuencias, y no solo en materia de derechos humanos, refiriéndome a las muertes bajo custodia, también traen consecuencias para la población,
continúan los secuestros, continúan los sicariatos, y ahora he trasladado toda la violencia que no he logrado controlar en materia penitenciaria a una zona territorial donde han habitado comunas ancestralmente de manera pacífica, que ahora van a tener que sobrevivir al reclutamiento forzado de comuneros, por supuesto, o a sobrevivir a los enfrentamientos que van a ocurrir en ese sector, porque evidentemente va a ser una zona de disputa territorial. Tener el control territorial de las zonas aledañas a una cárcel de máxima seguridad, por supuesto que va a generar enfrentamientos. ¿Cuál es la respuesta del presidente de la República, del Estado en general? No existe. Y es por eso que genera una agudización de la crisis. No es la misma crisis del 2023. Se ha agudizado y el responsable aquí es, por supuesto, el Estado. Vamos a una pausa comercial muy breve. Enseguida escucho al coronel Pazmiño hablando también un poco del contexto de unas elecciones que se van a dar el próximo domingo. Lo que ha sucedido en las últimas horas. La noticia que está acaparando los titulares de la prensa local: 27 presos de una cárcel de Machala que han sido hallados muertos por asfixia la noche del 9 de noviembre. A ellos se suman 4 reos asesinados en un motín la madrugada del domingo, en un contexto, como lo repito, a pocos días de que los ecuatorianos deban ir nuevamente a las urnas. ¿Influye esto quizás en la percepción que tiene la ciudadanía al momento de ir a votar? Una crisis en la percepción ciudadana antes de lo que es la consulta popular, donde también se mencionan temas que tienen que ver con la seguridad. Volvemos enseguida, luego del corte comercial. Esto es Ángulo. Dentro de pocos días, exactamente el próximo domingo, 13.938.724 ecuatorianos están convocados a votar por un cuestionario de 4 preguntas de referéndum y consulta popular. La participación es obligatoria únicamente, aquí tengo lo que será la papeleta, únicamente si gana la pregunta del casillero D, que consta en esta, la papeleta electoral. Habrá una nueva convocatoria a votar para elegir asambleístas constituyentes, pero de ganar el no, en este casillero, el D, no habría nuevos comicios. Estamos hablando aquí de que en el caso de ganar el sí podría haber incluso la redacción de una nueva constitución de nuestra República. Coronel Pazmiño, ¿qué reflexiones tenemos sobre esto de la consulta popular, lo que se viene? ¿Podría ofrecerse soluciones reales al problema de fondo que tenemos en materia de seguridad, que tiene que ver también de la mano con crisis carcelaria? ¿O esto es solo un gesto político? ¿Cómo lo ve usted? Gracias por la pregunta. Yo creo que primero hay que manifestar lo siguiente. Las preguntas están orientadas básicamente a hacerle una consulta al pueblo sobre cómo se puede modificar la Constitución o cómo se puede, por otro lado, reforzar los sistemas de seguridad nacional. La primera pregunta específicamente habla sobre la instalación de bases militares, pero ahí hay una confusión grave. Se piensa que una base militar soluciona el problema de inseguridad en un país, y eso no es así. Lo que sí hace una base militar es contribuir directamente para mejorar los sistemas tecnológicos de seguridad, los sistemas de entrenamiento, capacitación y equipamiento que necesitan las unidades para poder desempeñarse en un conflicto armado interno. Eso por una parte. Segundo, creo que la crisis de inseguridad que tiene el país, y últimamente con estos 2 acontecimientos transnacionales, el uno, el bloqueo en el Caribe, y el otro, la desertificación de Colombia, colocan a Ecuador en una línea de contención contra el narcotráfico a nivel regional. Por lo tanto, la ciudadanía está clarísima sobre el problema de seguridad que tenemos nosotros. Y creo yo que para la consulta popular, pues va a ser, yo diría, mayoritariamente aceptada estas propuestas que está haciendo el presidente de la República, que se tiene que conformar una nueva constituyente para analizar cada uno de los articulados de la Constitución. Creo que es necesario y es vital. Y hay algunas especificaciones que tienen que irse corrigiendo. Voy a poner algunas solo rapidísimamente en el tema de seguridad. Por ejemplo, tiene necesariamente que disponerse constitucionalmente que cualquier autoridad que vaya a tomar
el control, sea de un cantón, sea de una parroquia, o sea del mismo estamento gubernamental, tiene que presentar al Consejo de Seguridad Pública del Estado la planificación de seguridad que garantice a esa población pues las condiciones de vida mejor. Si no tiene eso, pues el funcionario es destituido y en otro caso, pues no se le darán los recursos hasta que no presente este tipo de planificación. Porque los problemas que tiene el país son por la falta de planificación. Somos un país reactivo, no proactivo. Por lo tanto, necesitamos planificar sobre políticas públicas de seguridad que beneficien a la sociedad. Y eso no está faltando. Coronel Pazmiño, interesante su postura, desde ya invitado para participar con nosotros cuando hagamos un tema específico en esta semana sobre lo que tiene que ver bases militares, consulta popular, referéndum, que estamos a puertas de ir a esta elección. Fernando, hablando un poco del mensaje que recibe el Ecuador cuando en plena campaña, a puertas de una consulta popular, estallan hechos de violencia en las cárceles. Ya ha sucedido en otros procesos electorales. Bueno, me parece que los hechos de violencia en el sistema penitenciario no tendrían que ser analizados a la par de los procesos electorales. Creo que esa ha sido una narrativa que se ha intentado vender desde distintos sectores, ¿no? Si tú tienes a bandas criminales con absoluto control en un centro penitenciario, las masacres son inminentes. Recordemos que el año anterior hubo un contexto de masacre carcelaria también, lejos de un proceso electoral. Entonces, solo quisiera ahí cuidar mucho que no se reproduzcan narrativas desde el Ejecutivo que lo que intentan es desviar la atención de que hay un problema real dentro del sistema de rehabilitación social. Y evidentemente se necesita un cambio estructural. Yo estoy bastante de acuerdo con el coronel Pazmiño en materia de una planificación y coordinación entre los gobiernos autónomos descentralizados, particularmente aquellos que tienen centros carcelarios en sus territorios, sin entrar en la discusión de quién tendría que administrarlos o no. El GAT tiene que participar dentro de la política de seguridad, incluyendo en materia penitenciaria, pero, por ejemplo, para eso no se requiere ni siquiera una modificación constitucional. Tenemos ahí el Código Orgánico de Organización Territorial, donde tranquilamente pudiéramos incluir esa competencia con sanciones inclusive. O sea, me parece que hay bastante discusión técnica alrededor de cómo fortalecer la capacidad de nuestros agentes estatales para combatir la criminalidad, pero la discusión de una constituyente lo que hace es desviar la discusión técnica. Porque tener unas nuevas reglas en la Constitución no va a solucionar el problema de seguridad, así como el tener bases militares no automáticamente soluciona la crisis. Esta consulta popular, lamentablemente, lo tenemos que decir, las organizaciones de sociedad civil, lo que ha hecho en la opinión pública es desviar la atención de lo importante. Las discusiones técnicas que hemos comenzado a tener, las mesas de trabajo, esas soluciones se pueden hacer tranquilamente con voluntad política y articulación institucional, pero lamentablemente el Ejecutivo ha estado en campaña permanente y lo que nos ha hecho es insertarnos de manera forzada en procesos electorales y no ha habido una real transición institucional para superar la crisis que estamos pasando. Voy a cerrar con la postura sobre este tema en particular. Le doy la palabra al coronel Mario Carrillo. Cierro con usted. Adelante. Sí, disculpen, quería terminar sobre la intervención anterior que lastimosamente por la intermitencia del internet no lo puedo concluir. Al referirme de los gobiernos autónomos descentralizados, que son los que dan el uso del suelo, lastimosamente en el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, justamente fue ese gobierno autónomo descentralizado el que autorizó que al lado se ubique una hostal. Fíjese, al lado de la carretera principal, sin servicios básicos y donde el gobierno autónomo descentralizado da permisos para que se pongan hostales, cuando esa era una cárcel del siglo XXI, manejadas con cadenas y candados. Referente a lo que mencionan Fernando y mi coronel Pazmiño, miren, es muy importante la planificación y estoy de acuerdo con ustedes, pero
los que conocemos sobre los cumplimientos en el cuadro de mando integral, eso tiene que medirse, no solo presentar la planificación, porque aquí hay planes de gobierno que se los entrega, pero sin embargo, ¿quién se encarga de medirlos? ¿Quién se encarga de ver el cumplimiento? ¿Qué porcentajes se cumplen? ¿Por qué no se cumple el porcentaje faltante? Eso es importante. Ojo, ahí estamos fallando. Son los errores recurrentes que tenemos. No solo es cuestión de presentar una planificación. Esa planificación tiene que ser medida con indicadores de desempeño y de resultado. Y de acuerdo a esos resultados, tiene que ser la continuidad del trabajo. Pero en mi país, lastimosamente, cuando existe resultado, cortan la continuidad. Es increíble lo que pasa, porque hablaba de privilegios. Recuerdan en la intervención anterior, hablaba de privilegios, pero eso va ligado a la política. Entonces aquí hay un tema complejo. Y mi coronel Pazmiño mencionaba de lo que pasa en las cárceles, pero también pasa en las calles. Aquí hay una relación directa, porque lo que pasa en Machala no solamente pasó en las fronteras de las cárceles con los 32 fallecidos y los heridos. También hay fundas negras con extremidades de cuerpos humanos y cabezas de seres humanos. Eso también se detectó. Entonces ahí hay un problema no solo de cárcel, sino de territorio. Recuerdo cuando también decíamos, pongan en el ojo, ya no solamente el problema está en las cárceles, se van a calentar las calles. La violencia traspasó las fronteras de las cárceles. Y recuerdo que siendo subdirector del SNAI, publicamos, se redujo el 80% de muertes violentas en las cárceles. El hacinamiento se redujo al menos del 3%. Más del 50% estaba en el eje educativo y el resto estaba al 100% en los ejes de tratamiento. Sin embargo, ¿por qué no se dio continuidad de ese trabajo? ¿A quién interesa que no existe ese trabajo idóneo? ¿Por qué siguen los privilegios? La justicia, que también debe ser parte de la rehabilitación social como una parte indirecta, está haciendo muy bien su trabajo. Por eso, nuevamente repito, es importante la construcción de nuevas cárceles, pero también es importante la reconstrucción del sistema penitenciario. Coronel Carrillo, debo irme a pagar corte comercial. Volvemos enseguida ya con las conclusiones del programa. 1 minuto para cada uno de mis panelistas. Volvemos enseguida. Tiempo de las conclusiones del programa. Ángulo hablando de la crisis carcelaria nuevamente sobre la mesa de debate. Aproximadamente 30 personas fallecidas en hechos violentos en 24 horas en la misma cárcel, centro penitenciario en la provincia del Oro, en Machala. Voy a empezar con Fernando Bastias, las conclusiones de este programa. Adelante, lo escuchamos en 1 minuto. Muchas gracias, Ruth. Para conclusión, en Ecuador la crisis carcelaria nunca se acabó. Se agudizó, incorporó otros agentes estatales a estas nuevas dinámicas de corrupción que no solamente generan muertes masivas resultados de enfrentamientos, sino también muertes masivas resultado de falta de atención médica o de falta de alimentación. Pero sobre todo lo más preocupante es que esta falta de visión en materia de política pública de seguridad, concretamente en el tema penitenciario, también está afectando a la gente. Esta nueva construcción de cárcel de máxima seguridad en la comuna Bajada en Chanduya, en Santa Elena, no solo pone en riesgo la seguridad de las comunas aledañas, sino que también representa que en el resto del sistema de rehabilitación social no se está haciendo absolutamente nada y por eso aún vivimos una crisis carcelaria agudizada. Muchas gracias. Gracias también, coronel Mario Carrillo. Cierro con usted también las conclusiones aquí en Ángulo. Adelante. Las lecciones aprendidas sirven para la mejora continua. No podemos seguir tropezando en la misma piedra. Por lo tanto, hay que respetar la normativa, la reglamentación, hay que educar, debemos tener una justicia oportuna e idónea, una seguridad profesional y una rehabilitación social real para que pueda reinsertarse esa obra
esa mano de obra barata y calificada que tenemos dentro de los centros de privación de libertad. Entonces, no solamente hace falta construir cárceles, sino una reconstrucción del sistema penitenciario. Gracias. Cierro con usted, coronel Mario Pazmiño. Adelante. Gracias. Yo considero que, sobre todo lo que han dicho los diferentes expositores, me parece que está correcto, comparto con ellos al 100%, pero faltó un factor importantísimo. Puede haber todo este tipo de planificaciones, las buenas intenciones, pero si no existe decisión política para abordar un problema crítico como es el del sistema carcelario, pues esto va a seguir. Y vamos a seguir viendo masacres y vamos a seguir viendo confrontaciones al interior de los centros carcelarios. Creo que lo prioritario es que exista verdaderamente una decisión política para solucionar el tema. Y solucionar el tema implica rehabilitación social, implica reingeniería total del sistema, eliminación de corrupción y también, por otro lado, creo yo que fundamentalmente es necesario realizar un cambio total del sistema que está al momento pues manejando los centros carcelarios. Voy a una pausa comercial. Esto es Ángulo de NTN 24. Volvemos. Gracias a quienes han participado el día de hoy en el panel de Ángulo. Mario Carrillo, coronel, ex subdirector general de el SNAI. Gracias por haber estado con nosotros. Hasta una nueva oportunidad, coronel Carrillo. Muchísimas gracias, un abrazo a la distancia, siempre un honor compartir el espacio con ustedes. Un saludo a todos ustedes y a los colegas panelistas. Gracias también a Fernando Bastias Roballo, defensor de derechos humanos e integrante de la Alianza contra las Prisiones en el Ecuador. Gracias por haber estado con nosotros. A ustedes por la invitación, un cordial saludo a los panelistas y también a todos quienes nos han oído. Buenas tardes. Una buena tarde también al coronel Mario Pazmiño, exdirector de inteligencia del Ejército Ecuatoriano. Gracias por haber estado con nosotros. Me despido. Soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal internacional NTN 24.